Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Salazar Pérez, soy estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica de México, en el Campus Sur, y ahí llevamos la materia de procesos de termodinámica. Para esta materia se me pidió a mí explicar el ciclo Brayton, ¿ok? En física se denomina proceso termodinámico a la evolución de determinadas magnitudes o propiedades propiamente termodinámicas relativas a un determinado sistema termodinámico. Un proceso termodinámico también puede ser visto como cambios de un sistema desde las condiciones iniciales hasta las condiciones finales. Pero entonces, ¿qué es un ciclo termodinámico? Se denomina ciclo termodinámico a cualquier serie de procesos termodinámicos tales que, al transcurso de todos ellos, el sistema regrese a su estado inicial. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un ciclo, o bueno, como su nombre lo dice, una serie de procesos consecutivos, pero que al final vamos a regresar al estado inicial. Pero las variables como calor o trabajo no es aplicable este concepto de regresar al inicio. ¿Por qué? Porque no son funciones de estado del sistema, sino transferencias de energía entre el estado y su entorno. Las dos más importantes aplicaciones de la termodinámica es la generación de potencia. Esto se realiza mediante sistemas que operan en un ciclo termodinámico. Los dispositivos o sistemas que se usan para producir una salida neta de potencia se llaman a menudo motores o máquinas térmicas, y los ciclos termodinámicos en los que operan se llaman ciclos de potencia. Estos ciclos termodinámicos se pueden también clasificar como ciclos de gas o ciclos de vapor, dependiendo de la fase del fluido de trabajo. En los ciclos de gas, el fluido de trabajo permanece en la fase gaseosa durante todo el ciclo. El ciclo Brayton consiste en 4 etapas o 4 procesos termodinámicos. Para que estos 4 procesos termodinámicos se puedan realizar, necesitamos de 3 componentes mecánicos, que es un compresor, una cámara de combustión y una turbina. En el caso del ciclo abierto, cuando tenemos un ciclo cerrado se va a incluir un cuarto elemento que va a ser un intercambiador de calor. Este intercambiador de calor es para que cuando salgan los gases a alta temperatura de la turbina, estos puedan bajar su temperatura y entrar nuevamente con temperatura baja o temperatura prácticamente a la del ambiente, y entonces vuelvan a iniciar en el ciclo con la menor temperatura posible. Entre más despegadas o más lejos están estas temperaturas, tanto la inicial como la final, se va a tener una mayor eficiencia. Entre más cerca estén estas temperaturas o haya un rango, una diferencia menor, la eficiencia va a ser menor. Entonces los componentes para el ciclo Brayton son el compresor, cámara de combustión y la turbina. En el primer proceso vamos a tener la admisión de aire frío a presión atmosférica en la entrada del compresor. Aquí lo vemos en este circuito. De este lado tenemos un circuito abierto y de este lado tenemos un circuito cerrado. La etapa de 1 a 2 va a ser la compresión isentrópica. De 2 a 3, adición de calor a presión constante. De 3 a 4, expansión isentrópica en una turbina. Y de 4 a 1, el rechazo de calor a presión constante, o sería el escape de los gases. Entonces aquí tenemos de un lado el ciclo abierto y del otro lado el ciclo cerrado. Entra el aire en el compresor, pasa a la cámara de combustión, donde también agregamos combustible. Tenemos el calor de combustión que entra al sistema. Después sale esta mezcla de gases calientes a la turbina, para así que la turbina nos pueda generar trabajo. Al salir todo el gas de la turbina, tenemos el calor de salida. Y que serían los productos de estos gases. Como lo decíamos anteriormente, si estos gases al salir de la turbina los pasamos por un intercambiador de calor,
aprovechamos un poco más esa caída de calor para poder regresar con nuestros gases desde el punto inicial. ¿Okay? Aquí tenemos nuestro diagrama, presión, volumen. ¿Okay? Lo tenemos en atmósferas y en litros sobre mol. Como vemos, del punto A al punto B tenemos la admisión y compresión. ¿Okay? Del punto B al punto C va a ser la cámara de combustión y aquí es donde tenemos el calor de combustión, ¿vale? Que sería el calentamiento a presión constante. Si vemos, la presión se mantiene constante, ¿ok? Aquí vemos cómo el trabajo es dividido en dos partes, ¿ok? Tenemos un trabajo de salida, pero también parte de ese trabajo lo vamos a reutilizar para poder hacer trabajar nuestro compresor, ¿ok? Porque pues, el compresor necesita energía para poder trabajar. Entonces al principio vamos a necesitar de un arrancador. Ese arrancador nos va a hacer que pueda trabajar nuestro primer ciclo. Después de ese primer ciclo, nuestro trabajo de salida va a ser quien va a hacer que trabaje el compresor, ¿vale? Lo tenemos igual, de la misma forma, en el circuito cerrado. Entonces platicábamos que de A a B tenemos la compresión adiabática, de B a C es el calentamiento a presión constante, de C a D es expansión adiabática y de D a A enfriamiento a presión constante. ¿Okay? Volvemos a enfriar a presión constante, este serían el escape de los gases y tenemos aquí nuestra Q de salida. ¿Okay? Como vemos aquí en este esquema, es una representación diferente del ciclo, ya es una turbina real en la que tenemos el compresor del lado izquierdo y entra el fluido azul. El aire es comprimido y dirigido hacia la cámara de combustión mediante un compresor. Puesto que esta fase es muy rápida, se modela mediante una compresión adiabática de A a B. Después pasa a la cámara de combustión. Puesto que la cámara está abierta, el aire puede expandirse, por lo que el calentamiento se modela como un proceso isóbaro de B a C. Pasando a la turbina, el aire caliente pasa por la turbina, a la cual mueve. En este paso, el aire se expande y se enfría rápidamente, lo que se describe mediante una expansión adiabática de C a D. Finalmente, entra al escape el aire enfriado, pero a una temperatura mayor a la inicial. Turbinas de gas también pueden ser utilizadas como centrales eléctricas estacionarias que producen energía eléctrica como unidades independientes o en conjunto con las centrales eléctricas de vapor en el lado de alta temperatura. En estas centrales, los gases de escape de las turbinas de gas sirven como fuente de calor para el vapor. El ciclo de turbina de gas también puede ejecutarse como un ciclo cerrado para su utilización en centrales nucleares, en las que el fluido de trabajo no se limita al aire y puede emplearse un gas con características más convenientes, como el helio. Cuando empleamos este ciclo en la propulsión de aviones, la turbina de gas produce la potencia suficiente para accionar tanto al compresor como a un pequeño generador que a su vez acciona el equipo auxiliar. Los gases de escape de alta velocidad son los responsables de producir el empuje necesario para impulsar a la aeronave. Y bueno, esto sería todo para el ciclo Brayton y muchas gracias.